Buenas tardes. Yo creo que sí que se oye, ¿no? Bienvenidos a todos a la que es su casa, el Museo de Algeciras, a este espacio, nuestro antiguo Hospital de la Caridad, hoy convertido en museo y en un espacio para la cultura. Hoy retomando además este ciclo de conferencias a cargo de la Asociación La Trocha, a los que quiero agradecer en nombre del Ayuntamiento su compromiso con la cultura, como el de muchas de las personas que hoy nos acompañan, que hoy les han querido arropar. Algunos miembros, está aquí su presidente, Carlos, José María y el resto de miembros que además hoy acompañarán a Juan Carlos Martín Matilla en esta conferencia. Pero permítanme que también dé la bienvenida a Juan Ignacio de Vicente, nuestro asesor de patrimonio, a Antonio Gil, de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio, Ramón Bernal, muchísima gente del ámbito de la cultura. Y permítanme también que saludaba ahora, está ahí sentado, a Andrés del Río, que además le daba la enhorabuena por lanzarte, Andrés, por el compromiso al final con la ciudad, con los algecireños, y bienvenido, junto con Ana, Paz, bienvenidos a todos. Perdón, Paco, de nuestro comercio tradicional, Paco Soto, muchísimas gracias, porque además siempre nos acompañas en estas charlas, en estos momentos, y por supuesto no me puedo olvidar de la directora del museo, de Rosabel O'Neill, a la que quiero agradecer por su trabajo diario, porque siempre además recibe con los brazos abiertos a cualquiera de los proyectos que van en beneficio del conocimiento de nuestra historia local, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones, que es al final, Juan Carlos, lo que nos ha congregado a todos aquí, estoy segura. Permítanme que, aunque muy breve y todos conocen, y de hecho, Juan Carlos, aquí están todos acompañando, está por ahí Juanjo Argolla también, que el día 3 de febrero ofrecerá aquí un concierto, recital, y bueno, pues aprovechamos también para recordarlo. Juanjo, aquí en el claustro, ¿no? Va a ser. Bueno, decía, Juan Carlos Martín Matilla es licenciado en Filología Hispánica. Bueno, él ha estado muchos años ligado a la docencia, pero también a la investigación. De hecho, es miembro de la sección segunda del Instituto de Estudios Campo-Gibraltareños y vocal de los medios de comunicación y patrimonio de la Asociación en Defensa del Patrimonio La Trocha. Agradecer, en este caso tenemos aquí representantes de La Trocha, representantes de AEPA y de otros colectivos de defensa del patrimonio, que es muy importante el trabajo que hacen y su implicación para, junto con las instituciones, el que podamos seguir trabajando en el conocimiento de nuestra historia. Colaborador del Museo Municipal y colaborador del Europa Sur, veo por ahí a Erasmo, bienvenido también a ti, en la sección El Observatorio de La Trocha, interviniendo también en programas sobre el patrimonio algecireño en Onda Algeciras. Pues yo por mi parte te cedo la palabra, Juan Carlos, que están deseando escucharte. Muchas gracias, Pilar, y gracias por tu asistencia. Y gracias a todos ustedes por su asistencia. Sí, entonces, pues gracias a todos ustedes por su asistencia. Bueno, vamos a hablar de un tema, yo creo, desde mi punto de vista, que es atractivo, que es la historia arquitectónica del barrio de la Caridad, ¿no? La arquitectura nace para solventar una necesidad básica de la población, que es la vivienda, el vivir, el cobijarse y demás, pero con el paso del tiempo va adquiriendo otras connotaciones de prestigio, de poder, o defensivas y demás, ¿no? Claro, la arquitectura, como las demás artes, la música, la literatura, el teatro, etcétera, etcétera, nace dentro de una sociedad y por lo tanto representa a esa sociedad dentro de la cual nace. Si la sociedad evoluciona, lógicamente la arquitectura tiene que ir evolucionando, porque como acabo de decir es producto de la sociedad en la que nace.
Y el barrio de la Caridad ha ido experimentando cambios sociales a lo largo de su ya bastante larga historia, y esos cambios sociales, esos cambios de uso, de costumbres, de modo, de estilos, de modas, etcétera, se ha ido reflejando en la arquitectura. Pues sin más dilación, comienzo a desgranar. Bueno, he dividido la conferencia en dos capítulos. Capítulo primero, la arquitectura civil, que después he ido desgranándola según los diferentes estilos y épocas de los edificios. Y después vendría la arquitectura religiosa, haciendo alusión a las dos capillas, la del Santo Cristo de Alameda, que ya está desacralizada, y la capilla que da nombre precisamente a este barrio, la capilla de la Caridad, de San Antón o del Carmen, pero tiene tres nombres para el mismo edificio. Pues comenzamos. Visión general. Es decir, el barrio de la Caridad tiene dos tipos de arquitecturas, que es la arquitectura burguesa y la arquitectura popular. La arquitectura burguesa es aquella de mayor nivel de vida, digamos, y la popular pues un poquito más humilde, más sencilla. La burguesa normalmente eran edificios de 2 plantas, algunas veces de 3, y sus fachadas se adornaban con miradores de reja al estilo sevillano o de madera más al estilo gaditano o malagueño, ¿no? Solían lucir pues frontispicios, cornisas, en los balcones pues en los voladizos ménsulas artísticas, molduras y demás. La arquitectura popular pues claro era mucho más sencilla, más humilde y más simple. En estas fotografías antiguas de Algeciras pues quiero manifestar ese contraste de una y otra. La foto superior izquierda es la calle Emilio Santa Cana. De esta calle ya, por desgracia, no queda ningún edificio antiguo. Es así. Y entonces ahí vemos esos miradores, esas fachadas adornadas. La foto superior derecha también es esa arquitectura burguesa, esa arquitectura con cierta ornamentación, y es la calle Cánova del Castillo, conocida popularmente como Calle Real. Esta es una de las calles más antiguas, junto con la calle Alfonso XI Convento de nuestra ciudad, ¿no? Por desgracia, en esta calle tampoco quedan edificios antiguos, ¿no? Porque por muchísimos motivos y causas. Luego, la segunda foto de la izquierda, yo no sé si ustedes sabrán qué calle es. ¿Se atreverían ustedes a decir qué calle es la segunda foto de la izquierda? La antigua calle López, actualmente Teniente Riera. Esa es la arquitectura popular. Se ve claramente el contraste entre la arquitectura burguesa antes referida y la popular. Y esta calle es muy interesante desde el punto de vista anecdótico, porque en el edificio de la derecha se encontraba el famoso y conocido Patio del Cristo, que la mayoría de ustedes sabrán su leyenda, ¿no? Un soldado durante la guerra de Marruecos enfermó y estando convaleciente, pues pintó un crucificado en la pared de rellano de la escalera que conducía a la segunda planta. ¿Vale? Muy bien. Pero se encaló y volvió a brotar la imagen. Se volvió a encalar y volvió a brotar. Eso fue tomado como un hecho milagroso y pasó a la devoción popular, ¿no? Por desgracia, a mitad de los años 60, pues se derriba la casa y se acabó el milagro. Y así es, como tantas cosas en Algeciras. La foto inferior de la izquierda es la calle que conocida antiguamente como calle del Ángel, actual calle Duque de Almodóvar, ¿no? También representa esa arquitectura popular de casas de una sola planta,
con escasos adornos en su fachada. Y por último ya la otra fotografía que nos resta, la inferior derecha, es muy interesante, está en la calle Pescadería. Y aquí vemos diferentes estilos arquitectónicos, pero conjugados de forma armónica. Empezamos el edificio de la izquierda, desaparecido en los años 90, que más o menos tenía ciertas influencias regionalistas. Al fondo, a la izquierda, un edificio con la fachada alabeada, con una peineta o copete, que representa más o menos la arquitectura de los años 40 y 50 que veremos conforme avance la conferencia. Luego, otra casa a su lado, que es la típica casa de estilo más o menos gaditano, con el balcón, con el mirador. Bueno, aquí se dice cierro, pero a mí me gusta decir mirador. Bueno, de madera, ¿no? Pues sigamos. Ahora la arquitectura popular. Bueno, pues la arquitectura popular, hemos dicho que es una arquitectura sencilla, porque los habitantes eran personas de poco poder adquisitivo. Y eran casas normalmente de una planta, también de dos, con patios de vecinos en su interior. En la foto superior, pues el famoso patio del Coral. Un patio muy interesante desde el punto de vista histórico, arqueológico, porque se encuentra enclavado en la antigua Albunilla, es decir, la ciudad creada por los meriníes en el siglo XIII, en parte de la ciudad romana, después heredada por Bizancio, de Julia Traducta, ¿no? Al cual se accede, bueno, tiene dos accesos, uno por un callejón detrás del antiguo hotel anglo-hispano y otro acceso por una rampa que sería herencia del acceso medieval, ¿no? Y en su interior pues son casas de una única planta, ¿no? Y un patio muy interesante es el patio, la foto inferior, que es el patio grande de la calle Tarifa, con las galerías. Esta construcción no es andaluza totalmente, sino más bien hace referencia a las corralas madrileñas o corralas del centro de España, ¿no? Este patio, la casa que daba la calle Tarifa se derrulló, se construyó una nueva en los años 70 más o menos, pero el patio se respetó. Parte del patio fue invadido, entre comillas, por la ampliación del comercio del siglo XX, con lo cual se perdieron algunas galerías. Sigamos. Esta es la arquitectura tardobarroca, del barroco popular, como se quiera definir. ¿Qué es el barroco? El barroco es un estilo artístico, literario, musical, etcétera, que nace en el siglo XVII y se va a prolongar pues prácticamente más de la mitad del siglo XVIII. Es una arquitectura muy elegante, muy señorial, donde los edificios presentan en sus fachadas miradores normalmente de rejas, con un trabajo de tejería espléndido en la mayoría de los casos, con cornisas, con molduras y con frontispicios. Aquí tenemos, y dentro de estas casas, patio de columnas con arcos normalmente de medio punto. Y aquí tenemos, en las siguientes fotografías, unos edificios desaparecidos y otros se mantienen. En la foto superior izquierda está el edificio que está siendo restaurado ahora, el antiguo consulado belga, en la calle Cristóbal Colón, número 11. Está siendo restaurado de forma primorosa. Desde aquí quiero transmitir, Pilar y demás presentes en la sala, mis felicitaciones al dueño porque la está dejando hecha un dulce, ¿no? Esta fachada, pues como se ve, tiene los miradores enrejados, los frontispicios, las cornisas y demás. Y en su interior tiene un patio de columna. Luego las fotos centrales, las dos fotos centrales obviamente son de este edificio del Hospital de la Caridad. La monumental escalera imperial, elegantísima,
¿no? Y el patio de columna, que la he traído porque son los típicos patios de las casas señoriales de la burguesía de Ciochesca, ¿no? La foto de la derecha, superior de la derecha, ha desaparecido, ya pasó a mejor vida, y se encontraba en la calle Cristóbal Colón, confluencia con la calle Prim. Voy a decir una referencia comercial para que se sitúe mejor. Donde estaba antes la peluquería Petra. Muchos de ustedes se acordarán de ello. Esta casa se demolió y se construyó una nueva, reproduciendo la fachada en teoría. Pero bueno, es una reproducción poco afortunada, ¿no? Poco afortunada. En las fotos inferiores, en la foto de la izquierda, una muestra de los pocos patios de columnas que van quedando en nuestra ciudad. Pertenece a una vivienda cuya fachada ha sido modificada totalmente, de la calle Río, y ahora está ocupada por un restaurante de personas marroquíes, ¿no? Y este patio es muy bonito, totalmente columnado, porque en algunas viviendas el patio de columnas solamente ocupaba la mitad. La otra mitad era una pared lisa y se acabó, pero este patio es totalmente columnado. Y por último, la otra foto, inferior derecha, es una casa de la calle Cayetano del Toro, que luce unos espléndidos miradores de rejas, ¿no? Con un trabajo de forja maravilloso, incomparable, ¿no? Sigamos. Ahora pasamos a la arquitectura modernista. ¿Qué es el modernismo? Es difícil quizá de definir, porque es muy ecléctico, muy heterogéneo. Es un movimiento artístico que surge a final del siglo XIX y se prolongará más o menos el primer cuarto del siglo XX. En este movimiento modernista pues confluyen diferentes estilos, barroco, en algunos casos gótico, y también el interés por la naturaleza, por representar los elementos naturales. De todos es conocido que es la arquitectura de Gaudí, ¿no? En Cataluña y demás, ¿no? Algeciras sí tuvo bastantes edificios modernistas y hay unos edificios modernistas cuyos paramentos, cuya fachada se cubren con azulejos. Estos azulejos pueden ser de dos tipos: vidriados, biselados, es decir, biselado es que no termina en ángulos rectos, sino está cortado en chaflán, ¿no? Y nosotros los hidráulicos. ¿Qué es un azulejo hidráulico? Es aquel azulejo que se crea a partir de materiales como el cemento, la piedra, el mármol, etcétera, por presión hidráulica. Y son mates, es decir, no tienen brillo. ¿Qué se representa? Pues se puede representar pues, motivos geométricos o motivos vegetales muy esquematizados. En estas fotografías pues aparece, va a empezar por la inferior izquierda, porque la más antigua, y ahí aparecen dos edificios muy significativos. El edificio de la familia Gallero, que fue el Hotel Sevilla, fue instituto de enseñanza media, fue juzgado de primera instancia, también sede de la Transmediterránea, bueno, tuvo diferentes usos. Pero la he colocado porque en esta foto todavía estaba la torreta mirador que coronaba la esquina del edificio, que en los años 60 fue suprimida. Y después, junto a él, está el antiguo edificio del Hotel Madrid. Bueno, pues, siguiendo ya con esto, en la parte superior izquierda está el edificio, este Gallero, tal como está actualmente. Ya no tiene la torreta que hemos mencionado, pero es un edificio donde ese modernismo ha tratado de tomar elementos del barroco y elementos de la naturaleza. Por ejemplo, hay guirnaldas, hay como molduras en forma de frutos y demás. Vamos a ver, el modernismo no es que sea un pastiche, no es copiar y pegar, no, es que tomando como base estilos anteriores ha creado un nuevo estilo, pero no es un copiar y pegar, no, es un estilo original
y nuevo, pero basándose en una relectura, digamos, de otros estilos anteriores. En la segunda foto de la izquierda es el llamado edificio de la Botica, esquina entre la calle Cayetano del Toro, calle Tarifa y Plaza Juan de Lima. Toda su fachada está revestida de azulejos vidriados y biselados. Por desgracia, ha perdido los dos miradores que daban a la fachada de la calle Cayetano del Toro. Y el pretil de la azotea está formado originalmente por pináculos de cerámica y sobre pilares también de cerámica, pero se deterioraron, los dueños decidieron eliminar ese pretil y hacer el que está ahora. Ahora, en la parte derecha, tenemos en la parte superior un edificio que existe, que lo vemos ahora en la parte inferior, que hace esquina con la calle Cayetano del Toro, enfrente justo de la capilla del Santo Cristo de la Alameda. Y esa era la fachada original, modernista puro y duro, con una fachada de azulejos vidriados, biselados, ¿no? Ese mirador característico modernista. Después, con el paso del tiempo, se deterioró, se suprimió ese mirador y después, en los años 70, se volvió a reconstruir y la fachada, claro, los azulejos estarían muy deteriorados y los propietarios optaron por quitarlos y no se volvieron a poner esos azulejos vidriados, sino que se pusieron baldosines de cerámica lisos y hasta muy, muy funcionales, digamos, ¿no? Que es la foto inferior derecha. Pero por lo menos se conserva, con ciertas modificaciones, pero se conserva. Y el del medio, todos ustedes lo conocerán de sobra. Era el edificio, está en la esquina entre la calle Panadería, Emilio Castelar, con Juan Morrison, en cuya planta baja estaba el famoso restaurante Casa María. Este era un edificio muy bonito del modernismo francés. El paramento estaba almohadillado, los voladizos de los balcones se sostenían con ménsulas, con volutas y cabezas de leones. La balaustrada estaba formada por balaustres que se llaman de cuello de ganso, ¿no? Muy estilizado. Bueno, se demolió, se perdió, y en su lugar se construyó lo que hay ahora. Lo deja así, lo que hay ahora. Sigamos. Otros ejemplos. El modernismo, como dije al principio, trata de reproducir elementos de la naturaleza. Bueno, pues en la foto superior izquierda está el antepecho de rejería de una casa de la calle Prín, donde antaño estuvo Deportes San José y una sombrerería. Todos ustedes lo tienen que conocer. Esta rejería representa flores y un lagarto. Es ese modernismo que representa, como acabo de decir, elementos de la naturaleza. Esta rejería no es de este edificio, porque este edificio será de los años 40 o por ahí, sino que pertenecía a edificio de la calle Ancha, que ahora es un departamento del ayuntamiento, donde estuvo antiguamente la subdelegación del Banco de España. Yo creo que casi todos ustedes se acordarán de ello. Cuando se instaló esa entidad bancaria, pues se modernizó, entre comillas, el edificio y se le quitaron jarrones de su azotea y toda la rejería se quitó del edificio y parte pasó a este edificio de la calle Prín y el balcón corrido, con muchas rosas y muchas hojas, pasó a un edificio de la calle Teniente Riera, más o menos detrás de donde está el Hotel María Victoria, que ahora es un solar. Se derribó ese edificio y el balcón corrido, pues no sabemos dónde ha ido a parar, ha desaparecido. Bueno, pues en la columna, sigamos, de la izquierda, el edificio de la calle Prín, esquina con Castelar, y aquí ustedes observarán que la fachada está revestida de azulejos hidráulicos. Bueno, este edificio ha sido adulterado al 99%.
La parte inferior, para adaptarla a los locales comerciales, se modificó totalmente. Y la planta superior, conserva los azulejos hidráulicos mates en la fachada que da a la calle Prim. Porque la otra fachada que da a la calle Panadería, Emilio Castelar, fueron sustituidos por otros del mismo estilo, pero ya vidriados. La parte superior. El pretil de la azotea estaba formado por pilastras con jarrones de cerámica. Se deterioraron y demás, pues se suprimió y pusieron un pretil funcional del típico de los años 70 y se construyó el sobrado que desde mi punto de vista afea notablemente el edificio. Para seguir este estilo, en la foto superior derecha encontramos el edificio de la antigua zapatería Manzanete, que muchos de ustedes se acordarán de ella, que se encontraba en la calle Castelar, ya en la parte que da casi a la calle Sacramento Rafael de Muro. Bueno, pues tenía esa fachada revestida de azulejos hidráulicos y miradores, en este caso de madera, con cristales de colores. Se derriba y en su lugar se construye uno nuevo que más o menos lo imita bastante bien, que es la segunda foto, la de foto del medio de la derecha. Se respetó en un 90 y tanto % el estilo del edificio. La verdad es que ha quedado bastante logrado. Y las fotos inferiores las he puesto porque son curiosas. Son techos. En la foto de la izquierda es el techo con pinturas modernistas del zaguán de edificio antes mencionado de la Botica, que acabo de decir, de azulejos blancos, calle Tarifa, Cayetano del Toro y Plaza Juan de Lima, ¿no? Y el otro es la escalera del edificio de la calle Monet, que coge toda la manzana, Monet, Principio calle Tarifa, calle Huerta Ángel, donde se encuentra, que ahora vamos a ver en la foto siguiente, el famoso mirador con la cúpula, ¿no? Este edificio es de 1887, si no me equivoco. Y después se va a añadir la foto que vamos a ver ahora. Esta es la arquitectura regionalista, que está emparentada, lógicamente, con el eclecticismo, el modernismo y demás. ¿Por qué se llama regionalista? Porque trata de recuperar estilos clásicos andalusíes, de la arquitectura mudéjar. El vidrio, la cerámica vidriada, para expresarme mejor, y el ladrillo visto. ¿Quiénes eran los mudéjares? Se preguntarán ustedes, la mayoría lo sabrán, pero si hay alguien que no lo sepa, lo aclaro. Los mudéjares eran los musulmanes que vivían en territorios cristianos, que después, al convertirse al cristianismo, daría lugar a los moriscos. Bueno, pues, siendo la sociedad cristiana, claro, como el arte andalusí era de gran belleza, pues se sigue edificando a ese estilo hispano-musulmán, hispano-árabe, como quiera decirse, ¿no? Y en el siglo XIX y principios de los años 30 del siglo XX, pues como estaba la moda de los neos, el neomudéjar, el neorrománico, el neogótico, todos los neos habidos y por haber, pues en los años 30 del siglo pasado aparece este estilo regionalista con elementos de cerámica vidriada, de ladrillo visto y demás. Y esta parte se añadió a este edificio que acabo de mencionar de 1887, porque si ustedes ven fotografías antiguas, no existía. Era un chaflán con un balcón y se acabó, no había nada más, ¿no? Y esta parte del edificio es contemporáneo a la Plaza Alta de Algeciras, es del mismo año, 1930, años más, años menos, ¿eh? Y representa esa arquitectura regionalista. Sigamos. Ahora, la arquitectura colonial. La presencia británica se hace muy patente a partir de finales del siglo XIX y casi un tercio del siglo XX.
es la arquitectura que procede de Gran Bretaña, y dentro de esa arquitectura colonial, pues lo más entendido sabe matizar estilo victoriano y eduardino, por los nombres de los reyes que gobernaban en aquel entonces. Victoriano por la reina Victoria I y eduardino por el rey Eduardo VII, que fue el que sucedió a esta reina, ¿no? Es un estilo exótico que rompe un poco con la tradición andaluza y demás, ¿no? Y aquí hay varias fotos que ahora vamos a ir comentando muy someramente. ¿Por qué se caracteriza este estilo? Pues se suele usar los grandes hastiales. El hastial es la pared del tejado, la pared que cierra el tejado, digamos. Grandes hastiales, grandes aleros, miradores semihexagonales, poliédricos, ¿no? Y muchos de ellos tienen portadas con arcos y columnas. Aquí empezamos. Vamos a hacer la más antigua, de la más antigua a la más moderna. En la fotografía del ángulo inferior izquierdo está el antiguo Hotel Madrid, que se demolió en los años 70. Y este hotel, este edificio, mejor dicho, no era primitivamente tal como está en esta fotografía. Primitivamente tenía dos plantas, pero después, en los años 20, se elevó con una más. Su fachada, su paramento, se cubre con azulejos vidriados, biselados, de color verde botella. Y la fachada que da a la calle Segismundo Moret, porque este edificio hace esquina Segismundo Moret con José Santacana, se le construye esa peineta, ese copete con un óculo ciego, ¿no? Donde se mezcla un poco el modernismo con la arquitectura colonial. Son edificios de transición, no son netamente puros, ¿no? Digamos. Después, en el ángulo superior derecho, encontramos las fotos del Hotel Término, desaparecido, y del Hotel Anglo-Hispano, que tenía unos florones, unos jarrones en su pretil, que ya en la foto ya se lo habían quitado. Pero tenía su fachada unos miradores de hierro fundido. Muy bonito, muy elegante. En los años 60 había que modernizar, entre comillas y comillas y comillas, los edificios antiguos. Son viejos, son obsoletos, hay que darle un tono más funcional, más de los años 60. Pues se suprimen esos miradores de hierro fundido y ese edificio de la foto superior izquierda, como se ve, está adulterado en su estilo original. Y hoy este edificio es el consulado del Reino de Marruecos. En el centro, en la parte superior, encontramos el edificio de Villa Patricia, que está dentro del complejo educativo del Colegio San José Virgen de la Palma. Esta foto yo la hice en el año 92, por ahí, cuando todavía estaba edificio en condiciones más o menos aceptables. Hoy día está en estado desastroso. Y aquí se ve esa característica de los miradores poliédricos. Lo que pasa es que esta fachada fue modificada, se le dio un estilo más clásico, con los frontones y demás. Y las dos del centro, en el centro no podemos olvidar el hotel, el majestuoso, elegante Hotel Reina María Cristina, ¿no? Que fue construido en el 1901 con 2 plantas. Lo que pasa es que después, en el 1928, se incendia y se reconstruye ya con 3 plantas como lo conocemos actualmente. Es el típico edificio de estilo inglés, como se suele decir popularmente. Los hastiales, los miradores poliédricos, los aleros bastante pronunciados. Luego, la fachada principal tiene el porche con unos arcos de medio punto sobre columna. Y el último de esta serie, el edificio de la actual mancomunidad del municipio, que es el edificio popularmente conocido como Villa Smith, que tiene ese estilo con los hastiales y demás. ¿Qué es lo que pasa en este edificio? Que en la última reforma alguien tuvo la genial idea, entre comillas y comillas,
de suprimir, de quitar la balaustrada de balaustres de su patio interior y sustituirla por una barandilla de cristal y acero, muy acorde, lógicamente, y lo digo con sarcasmo, muy acorde con un edificio decimonónico. Como un santo, dos pistolas, como se suele decir coloquialmente. Yo no sé la persona que tuvo esa idea, no sé si pasó una mala noche o no sé qué pasó. Digamos. Pasamos a la arquitectura racionalista de los años 30. Muy brevemente. Esta arquitectura, como su nombre indica, racionalista, busca la razón. Y la razón se rige por lo simple, por lo funcional, por lo carente de adornos superfluos. Y encontramos en la foto inferior que hay un edificio de la Plaza Virgen de la Palma, esquina con la calle Pescadería, que representa esa arquitectura exenta de elementos decorativos superfluos. Son líneas puras y simples y ya está. El mirador que hay ahí fue añadido en el año 60, no pertenece a la arquitectura original. Y quiero dejar ahora para esta parte última nuestro mercado Ingeniero Torroja, del que tenemos que estar todos los algecireños súper orgullosos. Fue un hito arquitectónico en su época. Ahora va a cumplir, Pilar, a que sí, 90 años. El año 25, bueno, ya 90 años ya casi los tiene, porque empezó en el 33 y acabó en el 35. Es decir, que está cumpliendo los 90 años. Y es un edificio que fue, digamos, ejemplar en su época. Es un edificio que ha pasado 90 años, pero parece que se hizo ayer prácticamente por la modernidad, aquí sí que transmite, ¿no? Su majestuosa cúpula de 47 y pico metros de diámetro, sostenida sobre 8 puntos, es un octógono, que después se alarga por unas viseras, ¿no?, hacia el exterior, tiene un sistema de evacuación de las aguas pluviales como un embudo, ¿no?, y en su centro tiene la famosa claraboya, ¿no? Fue un edificio que todavía sigue siendo estudiado en muchísimos tratados de arquitectura. ¿Quién lo construyó? Ingeniero Torroja, ayudado por el arquitecto Sánchez Arcas, ¿no? Sigamos, ya vamos concluyendo. La arquitectura de los años 40 y 50, la de la posguerra. Si se dan ustedes cuenta, ha habido una ruptura con la arquitectura racionalista. Esas líneas simples, esas líneas sencillas, esa carencia de elementos ornamentales ha desaparecido y se ha retomado otra vez una arquitectura más ornamental. Estamos en una época en la que se intenta recuperar las viejas glorias del imperio y su arquitectura. Por eso se retoma edificios que intentan reproducir la arquitectura renacentista en la mayoría de los casos, o barroca. Y aquí tenemos dos fotos muy significativas. La foto de la izquierda es el elegantísimo edificio de la Comandancia Militar de Marina, junto también al de la antigua autoridad portuaria y a la de la aduana, ¿no?, en el Paseo de la Hispanidad. Como ustedes verán, es un edificio que retoma esos estilos de renacimiento español, ¿eh? Sus frontispicios, sus arcos de medio punto y demás. Y el otro edificio, ya desaparecido, desgraciadamente, la calle Real, donde todos ustedes se acordarán, estaba la panadería Emilio Ríos. Este edificio, esquina con la Callejón de Bilbao, como se ve en la foto, tiene un mirador con columnas de estilo salomónico. Salomónico es el estilo de la columna retorcida, digamos, como una trenza, vamos, más o menos, y propio del barroco. Bueno, pues desapareció y se construyó un edificio nuevo y ahí se quedó. Ya, los años 60. La arquitectura de los 60 está muy denostada, pero vamos, como es parte de la arquitectura, pues hay que hablar de ella, lógicamente, ¿no? Y esta arquitectura de los años 60 es también muy rupturista con respecto a la anterior. Vuelve otra vez el racionalismo, vuelven los edificios a ser despojados de elementos decorativos superfluos, otra vez la línea simple, los dinteles, no se usa el arco. Y lo más significativo es
el revestimiento de sus fachadas. Sus fachadas se recubren o bien con azulejos vidriados, baldocines, algunos veces diminutos, que mucha gente en forma, digamos, inexacta lo llaman teselas, aunque no sea exactamente, porque son ladrillitos de cerámica muy chiquititos, ¿no? Otras veces se cubren, o se alternan, se mezclan con ladrillo visto y también con lasca de piedra, y en otros casos con lo que yo llamo el granito artificial. Es decir, una fachada, mezclan gravilla y imita un granito falso, digamos, ¿no? Y este estilo lo asocio, no sé por qué, con la época del plástico, de los sofás de Sky, de los muebles de formica, ¿no? Es la arquitectura de los años 60. Los años 60 fueron años muy innovadores a todos los niveles. Música, los Beatles, rock and roll, todo eso, los entendidos de música que yo no entiendo mucho. El Vaticano II, bueno, fueron años rompedores en todos sentidos. Y esta arquitectura representa esos años rompedores. Este edificio, a esa esquina, es donde está la farmacia de Almagro, calle de las Huertas con el vino Santa Cana. Si mirar a este edificio, hay otro, la calle de las Huertas, número 17, en cuya planta baja estaba la panadería San Antonio. También hay otro de estos estilos en la calle Duque de Almodóvar, Cayetano del Toro y calle Cristo. Si ustedes tienen tiempo y se pasean por el barrio de la Caridad, lo pueden observar. La arquitectura de los 70 y 80, bueno, como digo, es una arquitectura poco importante, pero a mitad de los 70 surge un movimiento arquitectónico que intenta recuperar estilos de la tradición andaluza. Y se hacen edificios con miradores al estilo gaditano malagueño, como es este edificio de la Plaza Juan de Lima, esquina con la calle Tarifa, donde antiguamente estuvo el Parador de San Antonio. Este es un edificio muy bonito, porque la arquitectura moderna no hay que denostarla en su totalidad. Hay edificios modernos que son aberraciones arquitectónicas, literalmente, y hay edificios modernos que son muy bonitos, y en este caso, En otros casos, en vez de reproducir este estilo gaditano malagueño, pues reproducen miradores con rejas y demás, ¿no? Sigamos. Y ya, para cerrar la arquitectura civil, la arquitectura de los 90 y principios del presente siglo. No podía dejar de mencionar los edificios de nuestro insigne artista Guillermo Pérez Villalta, ¿no? Edificio Pérez Villalta, que fue ideado como Cámara de Comercio, después esa idea se desechó, pasó por tiempo de abandono, se recuperó, el ayuntamiento lo ha recuperado, y de congreso y demás. Este edificio tiene lo que pasa es que no voy a entrar en esos pormenores, una alta carga simbólica, el aire, el mar, la tierra, ¿no? Por fuera bastante sencillo, digamos, ¿no? Son muy características las tejerías, ¿no? Y lo más característico es la torre que imita un faro. Está cerrada, coronada por una especie de templete sobre el que descansa un tejado en forma de cono con la silueta de Aquiles y la tortuga, ¿no? Y por dentro esta torre tiene una escalera de caracol, digamos que inspirada en la de Bramante del Vaticano. Dentro es muy bonito y merece la pena visitarse porque hay una riqueza de cerámica esplendorosa. Nada más entrar ya te ves un gran mosaico con la cara de Poseidón o Neptuno en la parte de su suelo, ¿no? Es un patio circular que imita un poco al patio interior del Palacio de Carlos V de Granada, ¿no? Luego pasas al interior, hay un segundo patio, que es el ninfeo, como lo llama Pérez Villalta, y el suelo está hecho de mosaico que representa la pesca de la almadraba, ¿no? Si pasamos ya al interior, vemos ya el auditorio, ¿no? Que también es un derroche de originalidad, ¿no?
con azulejos, representa a Dioniso y a Jesucristo. Bueno, ya digo que esto ya sería para otros temas aparte, ¿no? Aquí se destaca la torre que me he dicho y la cúpula sobre ese auditorio que acabo de mencionar, que imita un poco a la mezquita de estas como tipo de figuras, ¿no? Y toda la cubierta de mosaicos, toda cubierta de mosaicos y colgada por una estrella, ¿no? Y en de abajo, este edificio se hizo como sede de Sesti Balsa y ahora es el auditorio Millán Picazo. Todo está cubierto. Es un trampantojo. Trampantojo es una pintura que imita una realidad. Son ventanas que no existen, porque no hay ventanas. Lo que pasa es que hay un juego de volúmenes, un juego de perspectivas que imita esos vanos que no son reales, ¿no? Y entonces un edificio también muy original, porque es la nueva arquitectura innovadora, de vanguardia, ¿no? Rompe. Y no quiero olvidarme del edificio, no he traído fotografía para no saturar de fotografía, del nuevo edificio de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras. Si ustedes pasan por el Paseo de la Hispanidad, una de las calles más elegantes y bonitas de nuestra ciudad, a mí me encanta pasear por allí, el último edificio, si ustedes ven que el edificio es muy, muy macizo y su paramento es hormigón visto. Y eso se llama, ¿a que sí, Pilar? El brutalismo. Es decir, el no pintar, el dejar ese hormigón visto. Y eso también lo podemos observar en las columnas del interior de la parroquia de María Auxiliadora. Y ya pasamos ahora, ya queda muy poco, la arquitectura religiosa. La capilla del Cristo de la Alameda surge en el año 1776. Tiene dos fases constructivas. La primera fase sería un oratorio que queda mirando la capilla de frente a mano izquierda, orientada hacia el este, porque antiguamente las iglesias se orientaban hacia el este, por dos motivos: por el nacimiento del sol, que representa a Jesucristo, o porque estaba orientada hacia Jerusalén, que está al este. Vale. Ese oratorio después se fue ampliando con las naves central y otra nave lateral derecha, ¿no? Según me informó David Martín Ríos, cuando se procedió a la restauración, porque ahora lo voy a explicar un poquito, se encontraron restos de guijarros de un camino. Es decir, que primitivamente no había edificio, estaba solamente el oratorio y ya está, en una calle. Este edificio era una capilla muy querida por los hombres de la mar, por los marinos, ¿no? Frecuentada por Barceló, el de las lanchas cañoneras. Tenía muchos exvotos y pinturas murales. Los turbulentos años 30, el año 31, pues los asaltos de los templos, tal y cual. Esa historia la conocemos de sobra. Queman esta capilla, se pierde, pasa a propietario y la utilizan, que es la foto inferior, en la zona central como un taller de reparación de automóviles. Y lo que era el oratorio primitivo a su izquierda, yo la conocí como barbería y después, ya en los años 70 u 80, un bazar, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, el aspecto era deprimente y degradado al máximo. La grasa, la mugre, los neumáticos en la puerta, vamos, es que yo daba grima verlo, ¿no? Y después se restaura, siendo alcalde, Patricio González, ¿no? Como futuro museo de arte sacro. El oratorio primitivo, lo que es esa torreta semi-exenta, su cúpula había desaparecido y solamente, según me dijo David Martín, quedaba de las pechinas, una de ellas con unas molduras muy estilo rococó, que es la foto superior izquierda. Ahora voy a explicar esto. ¿Qué es una pechina? Una pechina es el triángulo curvo que sostiene a una cúpula, ¿no?
para ajustar la cúpula a la base prismática del edificio. Y se decoraron con un finísimo, delicado trabajo de relieve estilo rococó. ¿Qué es el rococó? El rococó es una variante del barroco, pero más delicado, más fino, más decorativo, más preciosista. Ahora se restauró, se puso como Museo de Arte Sacro, pero desgraciadamente está en una zona inundable y hay la capa freática, hizo que brotara la humedad y la humedad se comía lo que había del interior. Se ha hecho una obra de drenaje y allá el ayuntamiento está a la espera de otros usos culturales. Y sigamos para allá, la última. Y ya llegamos a la capilla, queridísima Capilla de la Caridad, que da nombre a este barrio. Esta capilla nace en 1754 como conjunto del Hospital Civil, de la mano de nuestro benefactor Juan de Lima. La capilla pasó por unas fases diferentes en su etapa constructiva. Si se dan cuenta, la foto inferior izquierda es una foto del principio del siglo XX, supongo, que muestra un detalle, no sé si ustedes habrán caído en ello, que tenía un arquitrabe. Si ustedes se fijan en la foto superior derecha, ese arquitrabe ya no está. ¿Por qué razón? Para sacar los pasos de Semana Santa, para que cupieran por el vano de la puerta. Ese derribo del arquitrabe ocasionó que se desestabilizara el dintel y está cogido con grapa. Luego, siempre ha aparecido enfoscada y encalada de blanco. Yo no sé cuándo se hizo ni por qué se hizo. La fachada, como es muy sencilla, tiene un óculo, la espadaña que ha sido reconstruida con mayor volumen que la original, y la puerta tiene dos pilastras de piedra que yo la he conocido antes sin pintar de amarillo, después se pintó de amarillo, no sé por qué, con un frontón triangular partido, ¿no? El exterior, ya digo que es muy sencillo. La riqueza está en el interior. Pero ya queda otra foto, cuando casi ya hace un año se restaura, se quita el enfoscado y, sorpresa, aparecen unos sillares debajo de ese enfoscado. ¿Cuál es la procedencia de esos sillares? Eso está muy discutido. Si ustedes se dan cuenta, yo lo he apreciado, y esta mañana se lo comenté a nuestro arqueólogo municipal, a Rafael Jiménez Camino, yo veo dos tipos de sillares. Los del dintel para abajo son más gruesos, más grandes y más desiguales, más heterogéneos, como reaprovechados. Pero en la parte superior se ven ya otro tipo de sillares, mucho más homogéneos, ya como tallado ex professo para este edificio, ¿no? Hipótesis, conjetura, eso queda en el aire. Fueron reutilizados sillares de la puerta de Tarifa que estaba en esta zona. Ahí queda la pregunta. Porque en esta zona, en la Plaza Juan de Lima, estaba la puerta de Tarifa. La calle Cayetano del Toro, según me dijo Salvador Bravo, está construida sobre la Liza. La Liza es el camino que está entre la muralla y la Barbacana. Las casas de la calle Cayetano del Toro están construidas sobre la muralla y las casas de enfrente sobre la Barbacana. La Barbacana es un antemuro para proteger a la muralla, ¿no? Queda esa hipótesis si esos sillares provienen en parte, no digo en su totalidad, de esa puerta de Tarifa. Y hasta aquí hemos llegado. Como conclusión, este barrio, como todas decir, ha pasado por muchísimas vicisitudes urbanísticas, arquitectónicas, se han perdido muchísimos edificios. Esta mañana estuve yo en la cadena C porque me llamó Juan Manuel Dicenta para que interviniera y comentando yo empecé a hacer fotos de edificios de Algeciras desde el año 87, cuando la cámara todavía era analógica, ahora ya es digital. Pues en esos 30 y tantos años, ¿sabe cuántos edificios históricos han desaparecido?
30 y tantos también, a un promedio de un edificio por año. Muchas veces se han construido imitaciones que más o menos son aceptables, como la Casa Fillol, la Casa de Alicantina, esta de la Casa Manzanete, pero en otros casos no. Y por desgracia, y no quiero ofender a nadie, el mal gusto en muchos casos se ha extendido por la ciudad en el sentido arquitectónico me estoy refiriendo, ¿no? Porque la arquitectura moderna es bonita cuando es bonita, pero es fea cuando es fea. Y sí, no hay que denostar ni muchísimo menos la arquitectura moderna. Hay que denostar aquella arquitectura moderna que tiene un pésimo mal gusto, ¿no? Bueno, pues hasta aquí espero que les haya parecido bien mi conferencia y no se hayan aburrido demasiado con mi charla. Si alguien desea formular alguna pregunta, pues aquí estoy yo dispuesto para contestar. Sí. Si tiene la foto de poner las fotos que tenía el número 4. Pues vamos para allá, caballero. Vamos a ver. Esta. Dígame. A ver, la foto superior Sí. es una casa que era de la familia Plata. Arriba a la derecha. Sí. Que hay un escudo y abajo había un estanco. Había ahí era del Perú, Uruguay. Sí, de Uruguay. Yo sé que era de un país. Lo que pasa es que no lo he dicho porque no estaba seguro, pero era de un país sudamericano. En esta casa, en la parte de abajo, había Un estanco había, ¿no? Ah, no, la administración de lotería, perdón usted. Administración de lotería. Y se hace una ventana, que es la que hay ahora. hace 81 años aquí. Hoy. Sí, porque esta casa tiene que ser de final del siglo XIX o muy principio del siglo XX. Sí, del primer cuarto del siglo cuando se estaba extendiendo el modernismo, ¿no? Y ahora es una de las casas que, como comenté antes, que más o menos se ha salvado. Sí, los azulejos no son los originales, son unos baldosines. Claro, eso también es cuestión económica, que eso ya no nos vamos a meter en esas cuestiones personales de los propietarios, obviamente, ¿no? Pero vamos, desapareció el mirador, usted sabrá que desapareció. Y después se reconstruyó. Sí. Y cuando hace la obra en el piso de arriba, en la solería, descubren que las vigas que soportan el mirador estaban ya para caerse. Y entonces se quita, se deja provisionalmente un balcón y después se construye lo que hay en la foto. Que más o menos se ha reproducido bastante fielmente, la verdad. El mismo alicatado por el mundo entero y no lo pudo encontrar biselado. Sí. Tuvo que poner ese. En cambio, mire usted, el edificio de la Alicantina sí se pudo reproducir, porque el edificio de la Alicantina es nuevo, se derribó, se ha hecho uno nuevo, pero ahí sí se pudo recuperar, no sé por qué ni cómo, el alicatado vidriado biselado. Ese lo he encontrado yo, por ejemplo, en Gibraltar. Sí. Del mismo estilo. Claro, porque este estilo, caballero, nos llega, el estilo modernista en gran medida nos llega desde Gibraltar. Y a Gibraltar le llega en muchos casos desde Italia también, ¿no? O de Malta y demás, ¿no? También las puertas estas de los edificios tardobarrocos, que son de arco de medio punto, vienen de Gibraltar, pero proceden de Italia. Es decir, vienen de Italia vía Gibraltar y reproducen de forma popular, digamos, a los arcos triunfales del Imperio Romano, ¿no? Sí, son estilos que van influyéndose unos a otros, teniendo influencias, solapándose y eso. Pues está muy bien. Pues sí, cómo no.
Esta. Abajo a la izquierda, el hotel que tenemos antes París. Sí. Madrid. Así. Esa casa la compra mi bisabuelo, Ay. Enrique Llano Corbacho. Sí. Era una casa con 2 plantas. 2 plantas, como yo dije al principio. Mi bisabuelo construye una tercera planta en lo que era azotea, porque construye el hotel que se inauguró el 1 de octubre de 1922. Y después ya, no sé cuándo, 30 y pico, es cuando se convierte en Hotel Madrid. Y ya se le añade ese copete o peineta, como quiera llamarlo, con el óculo, ¿no? Y después yo me acuerdo, cuando yo era pequeño, pues yo siempre, a mí siempre me ha gustado la arquitectura. Yo, como dije a Juan Manuel Licenta, yo no he sido arquitecto porque yo en matemáticas no era malo, era peor. Mi padre, que era oficial de artillería, se desesperaba conmigo, con los senos, los cosenos y los logaritmos, no podía, me superaba. Y entonces yo siempre, desde niño pequeño, me ha atraído muchísimo la arquitectura, muchísimo. Y me he fijado mucho en los edificios. Y este Hotel Madrid, en los años principios 70, finales de los 60, se derriba la parte superior, que usted se acordará, y se deja la planta baja. Y después ya se derribó toda y se instala el Hotel Don Manuel, ¿no? ¿Eh? Sí, eso sería los años 70, mediados de los 70 o finales de los 70, sería más o menos. Sí, por eso, al final de los 60 o principio, muy principio de los 70, se derriba la parte superior y se deja la planta baja. 72, ¿no? Se cubrió el río, 73 me parece que se cubrió el río. 73 me parece que fue cuando se cubrió el río. Ah, mira, hombre, claro. No, y los apuntes que usted ha dado son muy, muy interesantes porque forma parte de nuestra historia, como decía Unamuno, de nuestra intrahistoria, la historia personal o familiar, ¿a que sí? Y estos edificios, es una pena, una lástima que hayan desaparecido. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Sí? Yo es que no veo de lejos. Pues muchas gracias, caballero. Sí. El tema de la arquitectura de los años 40, el tema de la comandancia militar, Sí. ¿hoy se están haciendo obras allí? No, la comandancia no se está haciendo obra, perdón que le corrija, la antigua Junta del Puerto. Sí, yo lo he apuntado. Se hacen esos 3 edificios, el de la aduana, la antigua Junta del Puerto y la comandancia de Marina, son contemporáneos, años 45 a 50, ¿no? La mitad de los años 40, digamos, ¿no? Porque esos edificios se construyen en terrenos ganados al mar, porque el mar llegaba, la costa, al Paseo de la Conferencia. Y después se rellena, y sobre ese relleno se construyen estos edificios. La originalidad del edificio, si se le va de alguna manera dañar lo que era el edificio. No, yo creo que es... Bueno, vamos a ver. Y después, el tema del gobierno militar, no ha comentado nada de... Sí, no porque, claro, por premura de tiempo y demás, pero vamos, ya que usted le voy a comentar. Y es que si se sabe que el edificio en el que estamos ahora mismo, que es digamos, de la Caridad, el edificio de la Caridad, la artillería, ¿qué ha aparecido en la Caridad? En la iglesia? Sí. ¿El resto del edificio tiene la misma artillería o no? Hombre, para eso habría que picar la fachada, habría que picar el enfoscado. Yo creo que Sí, bueno, pues le voy explicando poco a poco, rápidamente, lo que usted me ha dicho. El edificio de la Junta del Puerto, antigua Junta del Puerto. Lo que se está modificando ahora no pertenecía al edificio original. Eso se añadió en los años 70, porque por necesidades de espacio se añadió. Y lo que se está modificando, no sabemos cómo acabará, pero eso fue un añadido al estilo original, ¿no? Este edificio del hospital, claro, es que no era el tema de esta conferencia, pero vamos, un punto de aclaración. Tuvo diferentes, nace en el siglo XVIII, en 1768, pero después, en los años 20 largo y 30, tuvo ampliaciones. Se
se amplió por la parte de Teniente Miranda y por la parte de la plazoleta de Joaquín Ibáñez. Hay una placa dedicada a Joaquín Ibáñez hecha por José Román. Joaquín Ibáñez era el cuñado de Ventura Morón, que era médico de este hospital en los años 20 y 30, ¿no? Y claro, digamos que la parte más antigua de este edificio sería el interior, el cogollo. Los patios columnados, la parte donde está la sala de prehistoria, eso sería que esté las bóvedas de cañón. La parte donde está lo de cerámica, que es muy bonita, con una pilastra y después se abre en un emparrillado, ¿no? Eso sería la parte y el patio pequeño, que es el que está detrás de la escalera monumental y obviamente la escalera monumental. Pero luego, digamos que lo que rodea al edificio ya es de factura moderna. Lo que usted dice, claro, para saber si hay sillería o no, había que despellejar el edificio, ¿no? Lógicamente, ¿no? ¿Alguien más por aquí que tenga alguno? Sí. ¿Cuál es el peso general, digamos, del barrio respecto a otro barrio occidental? Pues es el barrio, vamos a ver, quitando la zona de los llamados callejones, la calle Cristo, la calle García Cabeza, otra que nunca me acuerdo del nombre, lo tengo, la calle Miguel Martín, que eso eran zonas de huerta y no se urbanizó hasta ya muy avanzado el siglo XIX. Es el barrio más antiguo de la ciudad, no es el de San Isidro, como muchas personas creen, ¿eh? Si ustedes ven el plano del Marqués de Bermún, que me parece que estaba al principio, vamos a ver. Si ustedes ven este plano, verán cómo ya al principio del siglo XVIII ya estaba configurado el barrio. Ya estaba la actual Plaza Virgen de la Palma, y todas las calles Teniente Riera, la antigua calle López, la calle Aduana, José Santa Cana, y hay una curiosidad. Si ustedes van ahora a la calle Pescadería hacia la calle López, es decir, Teniente Riera, hay, digamos, un quiebro en la fachada, que es una estrechez, ¿no? Que ya eso se figura en el plano de Marqués de Bermún. Yo estaba hablando con arqueólogos, porque a mí todas estas cosas, lógicamente, me interesan muchísimo, y no saben por qué ese quiebro. ¿Por qué la calle López, la calle Teniente Riera, no va derecha hasta la Plaza de Abasto, hasta la Plaza Virgen de la Palma? ¿Qué es lo que le hace que haga un quiebro en ángulo, no? Había allí un edificio medieval que impedía la prolongación. Eso. Pero este barrio, Nacho, es el más antiguo de la ciudad, o uno de los más antiguos, que estaría ocupado, lógicamente, por gente de la mar, pescadores y demás, ¿no? El barrio de San Isidro, no es el caso, pero vamos a relacionarlo, ya van a ser a partir de 1724, 30 y tantos, ¿no? Porque en este plano de Marqués de Bermún se está viendo cómo la calle Sevilla es el límite del oeste de la nueva ciudad, ¿no? Entonces ya en un plano del año 36 ya se ve ese barrio ya con varias edificaciones. Y ya ha desaparecido el misterioso, entre comillas, edificio que cartografió Bermún, ¿no? En la colina del barrio. Uno dice que es el Alcázar, otro que es una mezquita, un edificio áulico. Lo del Alcázar, tú como historiador lo debes saber, es dudoso porque, claro, un alcázar normalmente se construye junto a la muralla por motivos defensivos. Si hay que huir, pues te escapas por un portillo que dé al exterior, no en medio de la ciudad, porque lo pueden asediar y rodear, lógicamente, ¿no? Entonces, como desde el punto de vista estratégico, militar, no es muy lógico un alcázar que pueda ser sitiado y rodeado, ¿no? Entonces, ese edificio, ¿qué pudo ser? Pudo ser una mezquita. Es que el problema de Algeciras, el gran problema de Algeciras, es que no hay continuidad histórica. Porque Algeciras estuvo 350 años destruida.
Entonces, no es como te decía, como Tarifa, por ejemplo, que si hay una continuidad histórica, y tú sabes que donde está ahora la iglesia de San Mateo, pues hubo una mezquita. Pero ahora, ¿dónde estaba la mezquita de Algeciras, por ejemplo? Debajo de La Palma. Conjeturas, ¿no? Aquí todo hay que basarlo sobre conjeturas y sobre excavaciones arqueológicas, ¿no? Pero es muy difícil. Pero vamos, este barrio es muy importante porque es, digamos, si no el germen de la ciudad, casi el protogermen de la ciudad, ¿no? Porque es uno de los más antiguos, como ya figura en el... Porque este mapa del plano del Marqués de Borbón es posterior, pero si vemos unos más anteriores, vemos que está casi toda la ciudad abandonada y esta parte ya está habitada. Esta parte ya está habitada. ¿Algo más que preguntar por allí o levantamos la sesión? Dígame. Felicitarte porque, como siempre, demuestra una actividad y un montón de conocimiento de la materia que está claro. Me gustaría que algún día toda esta información tuviera en algún libro que sea interesante. Si se puede hacer, se hará. Se hará si se puede hacer. Y entonces, pues nada, contarte un poco los sillares de la capilla que hemos visto, pues si no te importa. Sí, hombre, tú eres un experto. No yo soy un profano en la materia. De lo que tú decías y lo que ha hecho este señor, a ver si podemos dar un punto más. Por si no te importa en pantalla la fachada y vamos a ver. Vale. Yo también me he fijado mucho en eso, si ya he estado en mi cuenta y Es que son diferentes. Ya te digo que esta mañana yo estuve hablando con Rafa, porque cuando vine a hablar con Rosa para preparar esto, había estado hablando con él, yo entraba y él salía, ¿no? Y se lo comenté, ni tampoco me lo supo. Asegurar lo que tú estás diciendo. Primero, ¿en qué se asienta esto puro? Podría ser el arranque de la hipotética puerta de salida de la ciudad, ¿vale? Vamos a llamar la puerta Tarifa, ¿vale? Vamos a llamarla. Sí. No lo sabemos. Segundo, me he fijado que los sillares abajo son sillares irregulares, bueno, distintos por completo los de arriba. Podría asentarse sobre sillares antiguos. Árabes, cristianos, no lo podemos saber. Vamos a buscar si puede ser romano. Vamos a dejarlo en el aire todo. No tiene marca de cantero, con lo cual no me está dando la cronología que podemos tener en las otras murallas que tenemos medievales a la otra parte. Lo que tú comentabas, muy ciertamente, que cuando vamos subiendo a la altura, ya no son sillarejos, son más pequeños de una sola cara bien trabajada. Eso posiblemente sea porque, como lo hizo la calidad y funcionó muy justo, las piedras que se recogían eran muy ligeras para poder subirlas arriba. Imagínate, no había cubre. Sí, claro. ¿Vale? Podías te subir los bloques a donde tú quieras. Y por eso iba haciendo esa graduación de piedra para abajo. Si nos damos cuenta, la naturaleza de las piedras va cambiando. Hay piedras que son calcareristas y otras son de otro tipo. Entonces, toda esa riqueza, bueno, todo este tipo de tipología de piedra está utilizado para hacerlo. Hipotéticamente creo que no continúa al lado derecho, porque me parece que me dijo que había distintas piedras y no había ya sillarejos ni sillares marcando. No, en la fachada que da la calle Tinenti Miranda lo que había era el sillarejo vasto y ya está, no, eso no tenía nada. La fachada principal, ¿su origen era para dejar la vista? No lo sé. Pero se lució. Yo creo que muchas veces se luce por un motivo, creo que es porque lo hemos visto en otros sitios. Si dejamos la piedra al aire, el problema de los demás. Sí. Si lo luces, evitamos la humedad del punto. ¿Me comprendes? Sí, claro. Entonces, para mantener esa fachada en ese sentido, habría que proteger la piedra para la humedad. Porque no sabemos, porque el problema de la capilaridad es muy grave. La humedad entra solo por las piedras, evidentemente no pasa, pero en los morteros que unen a las piedras, que no están a hueso, no están a hueso, te hacen dejar la humedad y la humedad te sale a media altura, a 2 metros, a 1 metro. Eso es un problema gordo. Lo hemos visto en el equipo de la Alameda. Exactamente. Tenemos un problema muy grave de humedad porque tenemos el río, ¿eh? Aquí no tenemos el río, con lo cual la humedad puede ser circunstancial, pero abierta. Yo creo que lo que para mi gusto, como creo que la gran mayoría, nos parece bonito, como lo estamos viendo, ahora pensemos de que no tengamos que volver a visitar porque hay cosas anteriores. Bueno, pero ahora hay, David, otros medios que pueden solucionar ese problema, porque claro, hace 200 años no había los medios que hoy puede haber, lógicamente, ¿no? David, te agradezco porque efectivamente el proyecto que ahora se continúa y de hecho lo que pasa que todavía para poder hacer la intervención restauradora, que lo ha explicado muy bien, cuando se desaparece ese dintel de la puerta principal y que está ahora sujeto efectivamente por está el proyecto intervenir
de nuevo en la fachada y uno de las actuaciones que están previstas es la de proteger los sillares, como tú bien explicabas, ¿no? Yo sé que eso no lo vaya a dejar. Pues si no hay ninguna pregunta, yo quiero agradecer enormemente a Juan Carlos. Bueno, él sabe que soy una gran amante de la historia del arte. Tengo que decir que a Nacho tuve la suerte de darle clase en la UNED y que te doy la enhorabuena de que ya hayas terminado. Y bueno, creo que ha estado muy interesante, Juan Carlos. Todo lo que he pretendido hacer. Pero ya sabe que, bueno, muchos me conocen que intento hacer lo más ameno posible toda la charla para que los públicos no se vayan como huyendo del diablo, ¿no? Pues ha estado muy ameno y tengo que decir, si no me equivoco, que el siguiente es David. El próximo mes continuaremos con este ciclo de conferencias. Agradecemos a la Trocha y aprovecho ya para recordar también que está por aquí Antonio Gil, que retomarán sus viernes de patrimonio a EPA en el Centro Documental José Luis Cano y nada. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta la próxima. Muchas gracias.